Predicar la palabra del Señor es un privilegio porque Dios nos tomó en cuenta. Amén. 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 Cuando usted predica la palabra del Señor es un hermoso privilegio que Dios nos da. Que seamos predicadores, que seamos los portadores de la gloria de Dios. Vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios y vamos a leer el capítulo 4, versículo 16. En la parte de atrás, hermanos, denle Biblia a los invitados para que todos compartamos la palabra del Señor. Los que ya saben cómo se busca, por favor, ayúdenle a las invitadas, denle su Biblia. Si ya lo tienen el tema, denle las hermanitas. Perfecto. Venga, hermano. Segunda de Corintios 4, versículo 16. ¿Todo lo tenemos? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Leemos la palabra del Señor en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su santo pueblo dice: amén. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? ¿Estamos siguiendo la lectura? De Dios. Fíjese bien, cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, en este primer versículo 4 dice: en lo cual el Dios, con D pequeña. Siempre que nosotros mandemos un texto o algo y escribamos algo, siempre usted escriba Dios con D mayúscula, porque nuestro Dios es un Dios grande. ¿Cuánto lo creen? Y con D pequeña es Dios de dioses. Amén. Entonces dice el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor ¿a quién? Por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor ¿a quién?
por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y dice el versículo 16, por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva como día con día. Padre, gracias, Señor. Hoy yo predicaré tu palabra y nada más que tu palabra pasa un carbón encendido, Señor. Que en esta noche tu Espíritu Santo nos ministre y hable la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tan solo seré el instrumento, el vaso de barro donde tú has depositado tu gloria, Señor. Te pido, Padre eterno, que así como hablaste a mi vida, abres a la vida, Señor, de cada uno de los hermanos que hoy se encuentran en este lugar, aquellos que están viendo la transmisión y que quizás otros, Señor, dentro de 2 días, una semana, un mes, escucharán este mensaje, tenga el mismo poder y el mismo impacto, Señor, que hoy lo tendrá en el nombre poderoso de Jesús. Tan solo seré el instrumento que tú usarás. Te cedo este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus lugares, puede sentarse, por favor. El tema, pueblo del Señor, se llama atravesando la prueba. Mi pregunta es para todos los que nos encontramos hoy aquí: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos atravesando prueba? Todos. Y el que diga que no, es mentiroso. Todos estamos atravesando pruebas duras y difíciles. Y muchas veces nos encontramos en tribulaciones. Y es necesario, porque solo así tendremos cuenta para qué fuimos llamados. El siervo de Dios, el hombre de Dios, que no pasa por prueba, que no es atribulado, si tú no pasas por el fuego, nunca serás aprobado. Nunca te darás cuenta de qué estás hecho, para qué el Señor te llamó. Cuando muchas veces venimos a los pies de Cristo, en esta iglesia, el que acepta a Cristo como su único Salvador, no le engañamos a nadie. A nadie se le dice: ahora todo va a ser diferente, vas a parar de sufrir. Es una mentira, te estaríamos engañando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora tú tienes a Cristo en tu corazón. Vendrán pruebas, vendrán luchas a nuestra vida, vendrán atribulaciones, pero hay una gran diferencia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre. Ya nosotros ya no estamos solos, porque Dios es el centro y es el que pelea la buena batalla. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, en diversas luchas, muchas veces como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, decimos: ¿y por qué Dios permite esto? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tanta injusticia con los jóvenes, con los niños? ¿Verdad que sí? En Nicaragua hoy en día se está viviendo una violencia, demasiada muerte. Las niñas las están matando, las están violando. Hay demasiada delincuencia, la maldad. La palabra del Señor nos enseña, si usted lee, dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. ¿Y qué está pasando hoy en día en Nicaragua? La gente está tomando la justicia por sus manos, a su nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Y podemos decir: ¿a dónde está Dios? ¿Usted cree que Dios se complace con esto? Déjeme decirle que no. No es la voluntad de Dios. Pero cada quien toma sus propias decisiones. Y cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, en el hueco de Dios, tenemos que estar confiados en el Señor. Nuestra oración debe de ser siempre que Dios guarde y que Dios cubra nuestros hogares, nuestra familia, a nuestra niñez en Nicaragua, a las mujeres, porque ahora ni las mujeres embarazadas se salvan, ni las ancianas tampoco.
hay una maldad. Pero es que, pueblo de Dios, si tú escudriñas la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta de que todo esto va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Porque está escrito en la palabra de Dios. Pero para aquellos que somos conocedores de la palabra de Dios, para aquellos que predicamos la palabra del Señor, es necesario que tú pases por esto. Porque si tú no eres atribulado, si tú no pasas por el desierto, si tú no pasas por las pruebas, entonces tú nunca vas a llegar a conocer a Dios. ¿Y cuándo es que conocemos verdaderamente a Dios? En medio del dolor, de la dificultad, de lo que tú y yo estemos pasando, podemos ver tan palpable la gloria de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no es posible. A su nombre. El niño lo compara la palabra de Dios cuando somos atribulados y cuando estamos pasando por momentos difíciles. Son parte de nuestra vida espiritual, donde vamos a ir escalando peldaños, donde vamos a ir, pueblo del Señor, subiendo de nivel espiritual. Se compara como el niño cuando empieza a crecer, cuando el niño empieza a caminar, para los que son mamás. Ya mis hijos están grandes, yo ya pasé por eso. Pero cuando el niño empieza a caminar, usted anda buscando que el niño no se golpee, ¿verdad que sí? Cuando su bebé empezó a caminar. ¿Y qué pasa? El niño no importa si se golpea. Y es a través del dolor que él empieza a caminar, a hacerse fuerte. Y nosotros muchas veces como madres sufrimos porque no queremos que nuestro bebé se golpee. Pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque solo así aprenderá a caminar. Solo así, pueblo del Señor, empezará a hacerse fuerte. Y a veces, si no permitimos que el niño empiece a dar sus primeros pasos, el niño se entume. Y entonces, ¿qué hacemos? Atrasamos el crecimiento. Así somos nosotros en los caminos de Dios. Es necesario la tribulación, porque solo así vamos a entender para qué yo fui llamado. A veces cuando pasamos algo fuerte, ¿cuánto le hemos dicho? Señor, no permita que esta prueba pase en mí, porque yo creo que no la voy a soportar. Pero nos dice el Señor, si tú supieras de qué estás hecho. Por eso a la mujer, pueblo de Dios, se le dio la capacidad de dar a luz, no al hombre. El hombre no resistiría el dolor que nosotros como mujeres aguantamos. Nosotros como mujeres podemos estar enfermos y estamos haciendo las cosas, el hombre no. El hombre con una pequeña gripe, con una temperatura, está tirado en la cama y dice que se va a morir, se está despidiendo de todo el mundo. A su nombre. Nosotros no, podemos estar viendo a los hijos cocinando, aunque nos estemos muriendo. Dios nos ha dado esa capacidad. Y por eso es que tú entiendes a otra mujer que está empezando. ¿Por qué? Porque tú ya lo viviste. Entonces por eso es necesario. A su nombre. Nos dice Pablo, esta leve tribulación. Y cuando hablamos de una leve tribulación, ¿qué significa? Todo lo que tú pasas en la vida, ¿es momentánea o es eterna? Pregunto yo. El embarazo son 9 meses, ¿verdad? Nada más, ya está determinado 9 meses. Y si se pasan, ya el médico lo ve como algo que no es normal, porque tú tienes un tiempo estipulado. Así es la prueba en nuestra vida como cristianos. Tiene un día que inicia y también dice el Señor, el tal día se termina. Todo lo que tú y yo pasamos son momentáneas, algo pasajero. Yo le decía ayer a mi esposo, mientras comprábamos las cosas para arreglar aquí, poner bonito para el Señor, hablábamos con mi esposo y yo le decía, ¿en qué momento pasó este año? Yo siento que este año se fue rapidísimo.
Y me decía mi esposo, y eso que estábamos encerrados. Sí, sentimos que el tiempo pasó volando. Y hoy estamos casi a 2 meses, 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, a 3 meses de finalizar este año. Y ya en la otra semana vamos a entrar a octubre. Los tiempos, pueblo del Señor, se han acortado, porque la palabra del Señor, si usted la escudriña, se dará cuenta que los tiempos se van acortando. Y por eso son necesarias las pruebas, para que tú aprendas a conocer a Dios, para que tu dependencia sea Dios y no el hombre. Este año es cuando más hemos visto la gloria de Dios, que en medio de todo lo que nosotros hemos vivido y hemos pasado, y aún a los que tenemos familia en el extranjero, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos que están allá, la bendición ha sido pareja y no les ha dado esta enfermedad. El Señor los ha guardado como nos ha guardado a cada uno de nosotros, a su nombre. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación, dijo Pablo, es momentánea, es pasajera. Y momentánea significa algo pasajero, algo momentáneo, algo sin importancia. ¿Qué pasa cuando el ser humano, el Hijo de Dios, se siente atribulado? No te deja pensar, ¿verdad que sí? Y a veces hacemos locura, porque queremos resolver los problemas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Y Dios no necesita que nosotros le ayudemos, pueblo del Señor. Porque cuando nosotros le ayudamos a Dios, entonces nunca vamos a ver de qué manera Dios va a actuar, qué es lo que Dios va a hacer. Por eso nos dice que esto es algo sin importancia, pero muchas veces cuando miramos las tribulaciones de otros, entonces nos podemos dar cuenta y nos daremos cuenta que mi necesidad o mi problema no es ni comparada con la que está pasando el hermano. ¿Verdad que a veces nos quejamos delante de Dios? Ay, es que no tengo trabajo. O póngale, no tengo que comer. Pero cuando te das cuenta que tu hermano tiene una enfermedad incurable, ¿qué prefiere usted? ¿Qué diría usted? Por lo menos yo no tengo que comer, pero estoy sana. ¿Verdad que sí? O cuando nos damos cuenta que el familiar falleció y usted dice, yo me estoy quejando delante de Dios porque no tengo un trabajo, pero estoy viva. Y mi hermano o mi vecino está atravesando por un dolor tan fuerte. Nos damos cuenta, pueblo de Dios, que lo que nosotros estamos pasando no es comparado con lo que están viviendo otros. A su nombre. Que de una u otra manera Dios nos ha guardado, nos ha sostenido, porque ha sido fiel. Entonces el Señor nos hace pasar por esto y nos permite, para que nos demos cuenta qué es lo que nuestro hermano está pasando. Y que lo que nuestro hermano pasa no es ni comparado, dice aquí, con las cosas que nosotros tendremos. Muchas veces dice que en tus palabras hay un mayor soporte de gloria. Porque Pablo decía, de ahora en adelante a mí nadie me cause molestia, porque yo en mi cuerpo tengo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo, pueblo del Señor, son las cosas que nosotros hemos vivido y hemos pasado, que no son ni comparadas, como decía, con lo que han vivido otros. Y por eso Pablo, si nosotros empezamos a leer el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que este era un hombre que pagó el precio. Fue apedreado, casi moribundo. Los mismos apóstoles pensaban que estaba muerto y ya decían, hay que enterrarlo. Y él moribundo, con todas sus costillas rotas, quizás ensangrentadas. Un momento, aún estoy vivo, decía, y se ponía de pie. Y el día siguiente se levantaba e iba a otro lugar a predicar. Nosotros ni siquiera hemos pasado por eso. Aún tenemos la libertad de estar en este lugar y predicar la palabra de Dios. Hay otros países que no tienen esa oportunidad, que el que predica la palabra tiene que pagar un precio, como dice aquí la palabra del Señor,
con su propia vida. Y a veces no solo él, sino él, su esposa y sus hijos. Lo hemos visto, pueblo de Dios. Y duele el corazón cuando miramos por internet pastores que llegaron a ese lugar a predicar y que fueron de gran bendición, pero que establecieron iglesia donde los mandaron a predicar, les pegaron fuego, los quemaron, porque es prohibido predicar la palabra. Démosle gracias que aún nosotros tenemos esta oportunidad de escuchar, porque va a llegar un tiempo, pueblo del Señor, donde Dios dirá: ya no prediquen mi palabra, o donde las iglesias se cierren por completo. La gente tendrá comezón de escuchar la palabra de Dios. Pero hoy nosotros podemos estar sentaditos tranquilamente escuchando la palabra del Señor sin ningún temor. El versículo 16, como dice aquí, 2 de Corintios 4: por tanto, no desmayemos, nos dice Pablo. Por tanto, no desmayemos, aunque en nuestro hombre. Y cuando habla del hombre, está hablando de nuestro físico, porque este físico, pueblo del Señor, se desgasta día con día, pero el hombre interior, el que está dentro de nosotros, ese se va renovando. Por eso el Señor nos rejuvenece como las águilas. Ya nuestras fuerzas quizás no son las mismas como las que teníamos cuando eras joven y predicábamos la palabra de Dios. Pero sabemos que el hombre interior, el que está dentro de mí, ese se va haciendo fuerte cada vez más. Y es ahí donde vamos experimentando esa gloria de Dios. El propósito de la tribulación es quitar muchas veces, dice aquí la palabra del Señor, el orgullo. En el mundo, ¿cuánto éramos orgullosos? Algunos éramos orgullosos, ¿verdad que sí? Por eso dice que la tribulación quita el orgullo, nos quebranta, nos hace ser que tengamos un corazón más sensible. Porque antes podíamos ver la necesidad de otro, lo que pasaba, y me da igual. ¿Usted ha escuchado ese tipo de gente? Me da igual, porque como no es conmigo, ahí que pasan sus necesidades. Pero ¿usted cree que ahora en el Señor usted puede decir lo mismo? Porque cuando usted mira la necesidad de su hermano, usted comparte y tú lloras con él. Hay personas que pueden ver y saber lo que están pasando y están llorando y tienen un corazón tan duro que ni una lágrima. Pero hay otros, cuando ya hemos venido, el Señor nos hace un corazón, ese corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne. Y cuando escuchamos al hermano, lloramos con él. La Biblia nos enseña que yo debo de alegrarme cuando mi hermano está alegre y debo de entristecerme cuando mi hermano está triste. Que la prueba de mi hermano tiene que ser también una carga para mi vida. Que yo tengo que aprender a orar por él. Tengo que sentir ese amor. Porque si yo no amo a mi hermano que lo veo y que veo la necesidad que está pasando, entonces ¿cómo yo puedo decir que amo a Cristo? Sería mentiroso o mentirosa. Pero si yo amo a mi hermano, yo voy a orar, porque tal vez no podemos ayudarte monetariamente, pero espiritualmente sí podemos hacer mucho, porque te llevamos en oración. Te estamos inyectando palabras de aliento y de fortalecimiento para que tú avances, para que tú puedas seguir adelante. Entonces eso nos hace, dice la palabra del Señor, el único objetivo de Dios es quitarnos el orgullo, sensibilizar nuestro corazón. Y también quiere el Señor para que nosotros aprendamos a apreciar a otros. A veces menospreciamos al líder, al hombre de Dios, y no sabemos por las cosas, las dificultades que ha pasado, cómo llegó a ese lugar. Muchas veces podemos estar aquí de pie y nos ven como rostro de pedernal, como decía Pablo, aunque nuestro corazón esté lacerado, lastimado, herido.
cansados. Pero aquí estamos dándole palabras de aliento. Y a veces creemos y decimos, ¿vos crees que está pasando? Mira el rostro que tiene, alegre, se ve feliz. ¿Qué va a estar pasando? Nada. Si supiera, si usted supiera. Pero ya son años. Y esto nos ha ayudado a nosotros para enfrentarnos a todos los siervos de Dios, aquellos que están al frente de una obra, ya sea pequeño, ya sea grande, pueblo de Dios. Nos ha enseñado a llegar a conocer a Dios y amar a las almas, a sentir esa tristeza aunque no lo conozcamos, a orar por ellos, pueblo de Dios. Por eso nos dice aquí la palabra del Señor, que es lo que quiere que nosotros apreciemos más a las personas, para que todo aquello que ha venido no sea para que piense que no, Jesucristo no te ama, porque a veces se nos puede olvidar que Dios nos ama. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros fallamos y pecamos, es como el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Usted no puede decir yo amo a mi hijo y usted puede ver que su hijo está haciendo cosas malas y usted se las va a celebrar. Al niño se instruye desde pequeño, dice Proverbios 4, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De la misma manera Dios con nosotros, cuando hacemos algo malo, nos portamos mal, el Señor nos corrige. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero lo que Dios quiere, pueblo de Dios, es que cambie nuestro corazón y que aprendamos a entender a otros. Porque a veces no entendemos. A veces es fácil juzgar. ¿Y qué es esto? Y empezamos a juzgar. Pero cuando nosotros lo vivimos, queremos que todo mundo nos entienda por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Queremos que todo mundo nos entienda. Pero cuando esa prueba que quizás hoy tú estás viviendo la tuvo tu hermano, tú nunca lo comprendiste. Lo que hiciste fue juzgarlo, porque se nos hace más fácil juzgar que ayudar. Por eso nos dice aquí que es necesario para que tú y yo aprendamos a entender a otro cuando estén en tiempos de prueba. Que tengas una palabra sólida para ayudarle a tu hermano, a tu vecino, a tu pariente. Cuando esté pasando por alguna tribulación que a lo mejor tú ya la viviste, entonces tu palabra, dice la palabra del Señor, tendrá un mayor peso de gloria. Es porque Dios muchas veces nos permite pasar esto, porque Él nos está preparando, dice aquí, para llevarnos a nuevas cosas. Dios tiene que quitar de nosotros lo viejo, lo que no le agrada. De nosotros el Señor lo va a ir arrancando, lo va a ir quitando poco a poco. ¿Cuántos de los cuando estábamos en el mundo teníamos, como decíamos, un carácter bien fuerte? Y a veces hasta a la gente le caíamos mal. O nos entrometíamos en cosas que no nos importaban. Y hablábamos y decíamos y señalábamos, volvíamos jueces. Y hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Pero que hoy, que estamos en los caminos de Dios, Dios nos ha ido quitando eso poco a poco. Y hoy no somos pero ni la sombra de lo que éramos antes. Porque Dios nos ha dado un nuevo nombre, a su nombre. Nos ha constituido como hijos de Dios, donde nosotros debemos de ser diferentes. Debe de haber un cambio espiritual en nuestra vida. Nosotros como hombres y mujeres de Dios no podemos ser los mismos. En el libro de Salmo 34:5, busquemos Salmo 34:5 y miremos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 5. Nos dice así la palabra del Señor.
Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Salmo 34:5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué dice esto este salmo? Porque antes nos encontramos ¿en qué? En tinieblas. Hacíamos lo malo delante de los ojos de Dios. A veces pensamos que hacer lo malo de Dios es adulterar, fornicar, robar, drogarnos, beber licor. Hay muchas maneras. Pecado es pecado. Es una mentirita piadosa, dice uno. Este es un pecadito blanco. Todos los pecados son pecados. Y estábamos mal delante de Dios. Entonces antes vivíamos en tinieblas, pero dice que ahora vino la luz de Cristo. Porque nosotros vivíamos en tinieblas y ahora nos alumbró Cristo, dice la palabra del Señor. Y cuando miramos a Dios fuimos alumbrados. Porque hoy nos damos cuenta que lo que antes nosotros hacíamos, estábamos mal delante del Señor. No era de agrado para Dios, a su nombre. Ahora ya no seremos avergonzados, dice la palabra de Dios. Amén. En 1 de Pedro 1:6, Romanos 8:18, cuando dice un cada vez peso de gloria, es porque vendrán muchas tribulaciones a nuestra vida. Pero algo de lo que tú y yo debemos de estar seguros, pueblo del Señor, serán los niveles donde el Señor nos quiera llevar. Porque muchas veces el pueblo de Dios atrasa los designios y los propósitos de Dios, porque vino una prueba. Y hay muchos que dicen, el evangelio, hermana, discúlpeme, pero no es para mí. Es demasiado esto. Es muy pesado. Siento que ya no puedo. Nosotros también pasamos por eso. Pero nosotros no decidimos ya regresar al mundo. Ya van a ser 23 años sirviéndole a Dios. Entregamos nuestra vida a Cristo cuando teníamos 25 años. Y yo puedo decirle con toda autoridad, el mundo no me dio nada. Más bien el mundo lo que estaba haciendo era destruyendo mi matrimonio. Pero cuando vino la luz de Cristo, me alumbró, restauró, y hoy ya estamos aquí sirviéndole al Señor. ¿Quién hace eso? Solo lo hace Cristo. Le damos gracias a Dios que nuestros hijos también le sirven al Señor. Hay muchos padres que hoy lloran porque sus hijos están destruidos, porque sus matrimonios fueron destruidos, porque el mundo es un mundo de apariencia, donde el hombre no es feliz si no está el alcohol o la droga. Nosotros no necesitamos estar felices para estar drogados o alcoholizados. Celebramos 15 años, matrimonio, nos gozamos, nos alegramos en el Señor, comemos, disfrutamos, compartimos. Es una alegría para nosotros. Para el ser humano, si no está el alcohol, no hay alegría. Pero es una mentira, porque yo te pregunto, ¿qué hace el alcohol? Es adormecer el cerebro. Y después vienen las consecuencias, vienen los pleitos. Alguien mató porque estaba bien tomado, bien drogado y no se dio cuenta en el momento. No se percató de lo que estaba haciendo. Y cuando vino al día siguiente y ya estaba en sus 5 sentidos, dice, ¿qué hice? ¿Verdad que sí? Hay unos que son residentes, pero hay otros que lo hicieron por primera vez y dicen, no me di cuenta. Yo recuerdo hace muchos años, en Nicaragua miramos un caso. Ellos estaban tomando en un departamento, eran primos. Estaban tomando alcohol, pero su primo estaba tan tomado que empezaron a pelear por una botella de alcohol. Y usted sabe que en el campo la gente usa machete, ¿verdad? Yo no sé, ¿ustedes son nicaragüenses también? No sé si se dieron cuenta, eso fue hace muchos años.
Y el hombre estaba sentado en un lugar, estaba en una piedra, y vino el primo y con el machete solo le hizo así, ¡fla! Le voló la cabeza, su cabeza solo quedó pegada de un hilo. Cuando yo vi a ese hombre cómo lloraba, a mí hasta me dolió mi corazón, y también porque él decía, no puedo creer que fue lo que yo hice, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque estaba tan alcohólico, su mente estaba tan adormecida que no se dio cuenta de lo que hizo. ¿Cuántos hombres tomados llegan a golpear a sus esposas, a sus hijos, a maltratarlos? Y después al día siguiente están pidiendo perdón porque no se acuerdan de lo que hicieron. El mundo no te deja nada bueno, pueblo de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, todo cambia. Porque Dios transforma, Dios restaura, Dios renueva. Hoy podemos decir, yo tengo un matrimonio. Aunque a lo mejor es un matrimonio de apariencia, a su nombre. Por eso nos dice aquí, pueblo de Dios, Dios quiere que nosotros vayamos escalando peldaños. El Señor nos irá llevando a nuevos niveles donde Dios quiere llevarte. Y nos dice que Él quiere también que tú y yo crezcamos. Y también quiere que nosotros abramos esas puertas, las puertas de bendición. ¿Cómo atravesar la pasión? Dice aquí en Hebreos 12, 1 versículo del 1 al 2. El Señor llevó con gozo, dice, la cruz, porque Él hacía nuestras vidas ya salvas. Decíamos en cierta ocasión que mi esposo predicaba la palabra. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y vino a esta tierra, él ya estaba muerto, porque él ya sabía lo que venía a hacer. Dice que él llevó con amor esa cruz por amor a nosotros. Porque el único objetivo de Dios era que tú y yo fuéramos salvos por el Señor. Si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ya nosotros no existiéramos. Porque hasta hastiado estaba el Padre de ver tanto sacrificio y que el pueblo siempre seguía en pecado. Hoy en día podemos ver que el pueblo igual sigue en pecado, pero tenemos un abogado que se llama Cristo. Que no importa lo que tú hayas hecho, si tú vienes a los pies de Cristo y lo reconoces como tu único Salvador, Él borra y Él limpia todo pecado. Amén. Por eso, pueblo de Dios, el único objetivo de Dios es que nosotros seamos salvos. Lo que Él hizo por ti y por mí cambia la mirada. No miremos las cosas de abajo. No nos enfoquemos y seamos como muchos que dicen, para ser como es el mejor no soy nada. Recuerde, la salvación es individual. El día que venga Cristo, a mí el Señor no me va a pedir cuenta por este hermano. El Señor me va a pedir cuenta qué fue lo que yo hice por él. Por eso el Señor quiere, pueblo de Dios, que le entreguemos nuestro corazón y nuestra vida. Pongámonos de pie en esta tarde, démosle gracias a Dios por su palabra, no sin antes hacerle llamado a las hermanitas que hoy están con nosotros, que vinieron como invitadas. A veces la gente dice, ay, es que no me gusta ir al culto porque siempre me dicen lo mismo, me dicen, quiero asistir al Señor. Pero déjeme decirle algo, como cristiano es un deber nuestro. De usted depende si lo quiere hacer o no hacer. Si usted quiere seguir viniendo y escuchando, dice la palabra que la fe viene por el oír y escuchar, ¿qué dice? La palabra de Dios. Todos venimos igual, así como usted, como un invitado. Y tal vez no entregamos nuestra vida y no más. Lo hicimos con el tiempo, escuchando la palabra. Pero sí es un deber, porque si hoy viniese Cristo, me va a decir el Señor, pero no hiciste el llamado. Pero pregunto,
¿Alguien de los que está aquí le gustaría hoy entregarle su vida al Señor? ¿O reconciliar con Dios? Si no hay, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y a creerle al Señor que no va a ser ni la primera ni la última vez que se van a quedar con nosotros aquí. Amén. Que van a seguir viniendo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque la palabra del Señor es bendita, pero que esta palabra no caiga a tierra, sino que quede en la tabla de nuestro corazón. Amén. Padre, gracias, Señor. A ti sea toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración y exaltación. Hoy yo he predicado tu palabra, Señor Jesús, y te pido, mi Dios, que nos ayudes y que ayudes a cada uno de tus hijos, Señor. Que aprendamos y entendamos, Señor, que las tribulaciones, Señor, son necesarias en nuestra vida, porque solo así te conoceremos, solo así, Señor, creceremos espiritualmente. Pero te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Señor. Que seas tú obrando, operando de una manera especial y sobrenatural. Bendice, Señor, a las invitadas que trajeron mis hermanos, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú bendigas la vida de mi hermano Darwin y de mi hermana Isa, que trajeron estas jóvenes, Espíritu Santo, que hoy han escuchado tu palabra. Creemos y declaramos por tu palabra que esta semilla, Señor, no ha caído en una arena, sino que ha caído en tierra firme, Señor. Hoy, Espíritu Santo, confiamos, Señor, que tú obrarás y operarás de una manera muy especial. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy estuvieron presentes. Bendice la vida de cada vecino que está alrededor, porque yo sé que tu palabra es escuchada, Señor. Toma el control, Espíritu de Dios, de una manera muy especial y sobrenatural. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Hoy presentamos, Señor, nuestras ofrendas. Te pedimos que tú bendigas al dador alegre como al que no tiene. Abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobren y abunden, Señor. Atamos y sujetamos al hombre fuerte. Reprendemos, Señor, al devorador. Y declaramos, Señor, que nuestros graneros hoy son llenos para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El hermano pasa recogiendo la ofrenda. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cántale un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor. Con los instrumentos, cántale un cántico nuevo. Cántale un cántico nuevo. Y a su nombre, a su nombre. Y en Cristo somos. Y si Dios es por nosotros, puede darle palmas al Señor en esta noche. Désela con júbilo porque son para Él. Gloria a Dios, aleluya. Somos despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. El día de mañana estaremos aquí haciendo culto para los hermanos que puedan estar y los que no, pues. El día sábado, el grupo será aquí en este hogar. Amén, hermanos, para que traigan a sus invitados. A partir de las 5 de la tarde, estamos aquí realizando el grupo familiar. Así que saludémonos los unos con los otros. Y Dios me les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dios me les bendiga. Bienvenida. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Desesperado por ir.
¿Viste? Hasta que estamos bien.